Bienvenidos a Café, el podcast donde las conversaciones fluyen tan suave como una taza de café. Somos Hernán y David, sus anfitriones. Aquí compartimos historias, ideas y anécdotas conectando la fe con la vida diaria. Prepara una taza, acomódate en tu lugar favorito y únete a la conversación. Esto es Café, conectando la fe con la vida diaria. Hola, ¿cómo están, chicos? Buenas noches, buenos días, buenas tardes, dice alguien por ahí, ¿o no? Buenos días, buenas tardes. Buenos días. Sí, buenos días, buenas tardes. Aquí estamos de nuevo, café, conversando. Hay olorcito de nuevo. ¿Ah? Sí, el olor a café. Es el mismo café de todas las veces que nos juntamos. Muy rico por lo demás. Sí, digo el mismo producto, no es que sea el mismo café que lo vuelvo a colar y todo. Sí, sería especial. Sería café especial. Sería como un calcetín. ¿Cómo han estado? ¿Cómo va la semana? Bien. Esta semana, ¿te acuerdas que la vez pasada hablamos que había estado medio de salud, medio enfermo? O sea, medio delicado de salud. Pero fíjate que esta semana ha estado súper buena. Ha sido una semana muy provechosa. No sé cómo ha estado tu mi amor. Ayer estuviste más o menos, ¿no? Con el tema Digamos, ¿por qué mi amor? Porque, ¿quién es? Para los que no nos conocen. No. Eli, para los que están de hecho, allá. hiciste una mención en alguno de los podcasts a ella. Hiciste un paneo cuando estábamos hablando. Sí, hablé, que siempre hablo de la Eli, porque es como, es que si no está ella es como que se me va la otra parte de mí. De verdad, yo creo que para nosotros, tú también. Sí, como la ayuda idónea. Es la ayuda idónea. No es la ayuda errónea, como dicen algunos. No, la ayuda idónea. Y ha sido para mí es mi otra mitad, y la verdad es que a pesar de que de repente tenemos esta disyuntiva con ciertos temas, es como el tira y afloja, es como quién gana en esto. Pero yo creo que es como parte de la relación, ¿no? Que ese complemento, porque si fueran los dos iguales sería chispita, ¿no? Pues cuando hay dos cables del mismo voltaje, mi papá que es electricista de repente me contaba de esa forma, como que fíjate que nosotros igual tendemos con los años a tener un voltaje muy similar. Con los años. Muy similar. ¿Cuántos años? No, de poquito. Pues, yo soy el más veterano aquí de los dos. Yo creo que tú con la Cari nos ganan en tiempo de casado. La Cari es mi esposa por si acaso. Sí. Exacto. ¿Cuánto llevas con la Cari? Cumplimos 25 años de matrimonio. Wow. Nosotros tenemos 20 años de matrimonio y 6 años juntos. Y 6 años. De 20 más 6, si la matemática no cambió, 26 años llevan. 26 juntos. Ese junto para ustedes es lo que algunos entenderían como el pololeo. Pololeo, sí. Y yo soy poco paciente. En realidad mi esposa es la Cari es poco paciente. Yo pololeo un año y algo. Mira, ¿viste, amigo? Entonces llevamos como más o menos lo mismo, en cierto modo. Sí. De que nos conocimos yo con Karina y yo y ustedes, claro, más o menos. Sí. Entonces sí, estamos como por ahí, cuadrando. Entonces con los años uno se vuelve muy similar. Sí, se toma va la misma costumbre de alguna manera. Lo de nosotros es amor puro, definitivamente. Pero es entretenido, es una relación súper entretenida, ¿verdad? Porque finalmente nos pasan estas cosas, ¿sabes? Que conversamos, ella tiene un punto de vista de esto, otro, y a propósito de estoy leyendo un libro de R.C. Sproul, ¿ya? Que es súper entretenido, y que ¿Te hago un paréntesis? Sí. Tienen hijos y estamos grabando en la casa de ustedes, sí. Así que son detalles. Cuando vean que tengo la vena aquí como medio apretada, es porque está pasando. No, pero es parte de. ¿Estás leyendo libros? Sí, estoy leyendo un libro de. Yo sé que muchos conocen al autor R.C. Sproul. Y fíjate que el libro es muy entretenido. Sproul habla y dice que él fue invitado a una universidad prestigiosa del centro del oeste de Estados Unidos. Y estaban sin rector. Entonces él fue, se juntó con la rama de profesores, cabezones. Y dice que lo invitaron a conocer la universidad. Y dentro de lo que estaba conociendo, dice que había una sala que decía
no decía, no decía facultad, sino que decía departamento de religión. Entonces él quedó pensando, departamento de religión quedó pensando, y siguió. Y cuando estaban todos juntos, él dijo, oye, pasé por todos lados, y había una sala que decía departamento de religión. Y es que todos se quedaron como medio callados. Y hay uno que levantó la mano y dijo, sí, mira, la verdad es que ese es un departamento de religión y siempre se llamó así, le dijo este escritor. No, antes se llamaba departamento de teología. ¡Wow! Le dijo él. Es súper distinto, le dijo, es súper distinto, ¿por qué razón? Y los otros quedaron así como pensativos, ¿por qué razón? Dijo, mira, porque son dos cosas muy distintas, religión y teología. Y teología, cosas muy distintas. ¿Por qué razón? Porque la religión se basa en el estudio antropológico, ¿ya? En el estudio, más en un estudio del hombre, ¿ya? De lo que el hombre siente, ¿cachai? De lo que el hombre percibe. Y finalmente teología, él narraba en el libro, y teología es obviamente el estudio de Dios. Centrado en Dios, el estudio centrado en Dios, el otro el estudio centrado en el hombre, y teología el estudio centrado en Dios. Y como hoy estamos acá reunidos para hablar del humanismo en la iglesia, y cómo afecta. Entonces creo que se vino esto a la cabeza, porque podemos hablar de muchas cosas, entre ellas me gustaría citar una de las cosas y así poder ahondar y entrar en el tema de hoy, que me gustó y ¿cómo se llama? Y se los voy a narrar. Mira, por acá, dice, mira, para decirlo de manera más clara, el estudio de la religión es mayormente el estudio de un cierto tipo de conducta humana, ya sea bajo la rúbrica de la antropología, la sociología o la psicología. Por otro lado, el estudio de la teología es el estudio de Dios. La religión es antropocéntrica, la teología es teocéntrica. Mira. A fin de cuentas, la diferencia entre religión y teología es la diferencia entre Dios y el hombre. Mira que me gustó lo que él decía, porque él quería aclarar esta situación. Y creo que hoy nos hemos reunido para en cierto modo, no creo que aclarar, pero sí en un tema que es debatible, quizás, es para conversar, pero cómo se está apoderando el humanismo dentro de la iglesia. Claro. Los dejo ahí en la palestra. Yo le serví café por si acaso. Muchas gracias. Gracias. Yo le voy a colocar, ya tú sabes que le coloco un poquito de... Mata el café, como digo yo. Mata el café. Así que les dejo el tema ahí en la palestra. Yo también soy de uno de los asesinos de café. Sí. Amor, me da. Sí. Si pudiéramos definir, entonces, yo busqué ahí la definición de humanismo, un poco para tener una idea, y ver de qué forma el humanismo se está metiendo tal vez en las iglesias. Voy a buscar una cuchara. Se está metiendo en las iglesias y puede afectar la forma, Sí. puede afectar la fe, puede afectar incluso la manera de cómo ver o percibir a Dios. Interesante, deformarlo, ¿no? Deformarlo, claro. Sí. Porque mira lo que dice la definición de humanismo, movimiento filosófico, que pone en énfasis el valor del ser humano, a propósito de lo que decía Hernán, ¿cierto? El énfasis en el ser humano. Y hay mucha gente que de alguna manera desvía esto del amor, de hecho, podríamos hasta confundir el versículo de amar a tu prójimo como a ti mismo, pensando en que debo poner mi centro ahí. Interesante. ¿Cierto? Sí. Mira, sí. Que interesante el texto, de hecho. Yo creo que ese texto es una de las premisas más hoy en día de cómo el enfoque filosófico implícito en la sociedad está marcado con esta carga humanista, y por ende en las iglesias con el fin de sacar a la iglesia de las cuatro paredes y ponerlas inmersas en la sociedad. También eso genera de alguna forma como un peligro por la estrategia que se está utilizando. Yo creo que ahí está el riesgo donde el humanismo puede entrar y puede deformar si uno no
uno es más detallista, las cosas con el enfoque finalmente de fe. Y yo había escuchado de una, por ahí, para no delatar a nadie, de usar la estrategia que sea para atraer a las personas. Total, aquí, y creo que alguna vez lo dije, me declaro, me confieso, traigámonos a la iglesia. Total, es la estrategia para tenerlos aquí, y aquí los adoctrinamos, de alguien les enseñamos. Pero hay riesgo en eso, ¿no? En ese tipo de estrategia, en el humanismo, digamos, como filosofía para tener a las personas en la iglesia o en una fe. Mira, ¿sabes que yo quizás voy a decir algo como extraño? Desde la premisa visual de algunas iglesias de que tienen que captar, ¿no? Desde esa mirada. Yo no tengo esa mirada, pero desde esa mirada macro, casi universal, donde uno atrae, ¿no? Desde ese punto de vista, como primera instancia, como un rompehielo, enfatizar, no en el humanismo, pero sí en el humanismo escondido, así como al amar al otro, darnos por el otro, no es terrible. Lo grave que creo que es lo que ha ocurrido hoy es que está implícitamente en una cultura eclesiástica esta liviandad y este análisis incluso bíblico desde la premisa humanista, desde la premisa donde se hace incluso un análisis lingüístico de un texto bíblico desde la mirada simplemente del hombre. Para adaptarlo a lo que yo quiero. Y para adaptarlo a lo que yo quiero, pero para desarrollar, mira que quizás me voy a poner un poco más hilar fino, pero para desarrollar incluso un análisis comprensivo, narrativo, desde una mirada humanista, ¿cachai? Como ejemplo, ¿qué le está pasando a la multitud cuando Jesús predica? Y no así, ¿por qué Jesús tiene el énfasis de hablar a la multitud? ¿Cachai? ¿Qué siente la humanidad en ese momento? No está mal el análisis, perfecto, como parte de personaje, para hacer un análisis. Pero hoy en día está solamente ese análisis y no se está viendo como lo soberano. ¿Por qué Jesús está haciendo esto? ¿Cachai? Y en el fondo así como que el importante no es Dios, no es Jesús, sino lo... Claro, es como un texto, ¿verdad? Un texto narrativo donde tenemos protagonistas, antagonistas y tenemos personajes. Entonces el análisis hoy es del resto de los personajes, más humano, más centrado, más aterrizado, y no desde el concepto, desde el personaje principal, porque finalmente la Biblia y la religión, el personaje principal aquí es Jesucristo. Él es el centro. Y eso se ha camuflado para que sea un discurso agradable socialmente y atraer estratégicamente a lo que se está moviendo hoy por hoy en la sociedad, no solo aquí, ¿no? Sino en otras. Y se toman liviandades, creo yo, para temas que son importantes y que están relacionados con la matriz, con la columna vertebral del Evangelio y los principios. Como por ejemplo el aborto, como por ejemplo el amar pero formar, ¿cachai? Porque hoy en día se ama pero no se forma, y la formación está relacionada con la corrección. O sea que Entonces, eso no se está ocupando en el humanismo, ¿se entiende? Sí, es el enfoque de dónde, o sea, el enfoque debe ser dónde está el centro. El centro está en el humanismo, el centro está, porque tú hablabas de traer finalmente a la gente, a ver, es como traer a la iglesia acá al mundial, por así decirlo, ¿cachai? Pero finalmente, ¿dónde está, cuál es el centro? Y el centro, como bien decía la Eli, finalmente es Cristo, ese es el centro de nosotros. Mira qué interesante lo que tengo acá. Dice que la antropología estudia al humano como producto de su historia, cultura y sociedad. Claro. Tú tocabas algo ahí, ¿cachai? El objeto de estudio de la antropología es la humanidad como un todo. Dicho así, puede resultar un poco vago, ya que el fenómeno humano es infinitamente complejo y depende siempre del modo en lo que encaremos. Yo creo que finalmente eso es lo que habla eso es lo que habla la antropología, que es el estudio centralizado en el hombre, ¿cachai? Y finalmente
es lo que hoy en día está pasando, sobre todo con el tema de la ideología, ¿cachai? Porque dice que la antropología dice que es el producto de su historia, cultura y sociedad, ¿cachai? Finalmente, y no solamente el centro de la ideología, sino que cómo está afectando el humanismo dentro de la iglesia, dentro del cristianismo, cómo está afectando esa parte. Ahora, ¿puede ser siempre negativo el humanismo en la iglesia? ¿Puede haber algo positivo? ¿Saldrá algo bueno? Dijo alguien de... Sí, de todas formas. Sí, yo creo que sí hay. Porque hay el amor al prójimo, que es un principio bíblico, no sé si principio está escrito en la Biblia, digamos, que amarás al prójimo, no es malo, po. No es malo. En esencia no es malo. Entonces, no demonizar el humanismo tampoco, en el sentido de que ya vamos, entonces no tenemos relación con nadie, no. Recorcholis. Mi cerebro es muy loco. Si analizamos el concepto de humanismo, si tú me preguntas, en realidad no es malo. No es malo. Es más, es una capacidad interesante del hombre de poder profundizar los anales más profundos intelectuales y poder empezar a tener como control de ciertas carencias emocionales, por ejemplo, ¿no? Claro. No obstante, el problema se genera cuando en la fe esto tergiversa las verdades que son un principio y son matriz. Ahí ya creo que está el problema. Porque sin duda amar al prójimo no es premisa del humanismo, es premisa de la esencia de Cristo. Esa es premisa de la esencia de Cristo. Entonces, la gente quiere como mezclar. No vamos a demonizar el humanismo en sí, no obstante tenemos que aterrizar la fe. Ahora, ¿cómo un cristiano puede aterrizar la fe? ¿Cómo un cristiano puede también ir como limpiando con la escoba estas cosas? Comprendiendo y sabiendo qué es el humanismo. Claro. Porque si no, no hay posibilidad alguna de poder incluso ocuparlo como estrategia. Yo te dije comenté hace un rato, que ocuparlo como estrategia inicial, un discurso bonito social, no es terrible. Porque una vez que llega adentro, nosotros cumplimos la gran comisión, que es hacer discípulos. Y hacer discípulos es ser maestros. Exacto. Y maestros responsables de la palabra. Yo lo pregunto porque todo esto que se está dando en el contexto actual de las ideologías y las filosofías, y muchas veces la iglesia algo reticente a este tipo de conceptos que están saliendo, alguien podría decir, ya, pero entonces no está bien que sintamos amor por el prójimo, no está bien que tengamos... ¿dónde queda el valor del ser humano? La fe, la religión, el cristianismo no valora al ser humano. Eso no, sí, para llevar mi pregunta. De todas formas lo valora. Lo que pasa es que cuando se juntan, el tema, por ejemplo, cuando hablamos de la religión que está centralizado en el hombre, es de cómo me siento yo con Dios. ¿Cachai? Es así. Pero finalmente, tú decías hace un rato atrás, ¿podemos sacar algo bueno? Sí, podemos sacar algo bueno, porque si nosotros vamos, de hecho, Sproul lo relata, dice que finalmente la Biblia, el conjunto del libro, es una inspiración de parte de Dios. ¿Me cachai, no? Es una inspiración, pero lo escribieron hombres, ¿me cachai, no? La escribieron hombres, pero hombres inspirados por Dios. Si hubiesen sido hombres que escriben algo histórico, no es, ¿cachai? Y si fueron hombres inspirados por Dios, hubo una inspiración. Finalmente fue el hombre, pero hubo una inspiración que de parte de Dios. No sé si me hago entender. ¿Me cachai? No sé si me hago entender. Entonces, ¿dónde está lo bueno? Lo bueno está en que finalmente la religión, si habla acerca, llega a un fin, que es hablar de Dios, ¿cachai? Entonces, de una u otra forma, yo creo que puede ir a un conducto bueno, entre comillas. No sé si me hago entender. De alguna manera dignificar al hombre también, al hombre y a la mujer. Digamos, ¿no? Sí. En ningún momento Dios quiere degradar a la persona. Lo que pasa es que cuando con todo el tema de la ideología, cuando el hombre ya traspasa, por ejemplo, otro tipo de cosas, cuando ya
cuando ya ocupamos ciertas cosas que no honran a Dios, ¿cachai? Ahí es donde puede andar más la cosa. Yo, por ejemplo, voy a dar un ejemplo vago. Las iglesias, ¿qué pasa cuando en las iglesias adoran al pastor? Oye, si yo voy a esperar a que el pastor ore por mí. El pastor tiene que orar por mí. Es porque él tiene la unción. ¿Cachai? Ahí tú estás, en cierto modo, estás ocupando, humanizando, no sé cómo me hago entender. Estás dándole más importancia al pastor, tal vez, que a Dios. Claro, al ser humano. Perdón. Claro, al ser humano, ¿cachai? No, cuando endiosamos a los pastores, o solamente, no solamente a los pastores, cuando endiosamos no, es que este hermano tiene el don de la oración, tiene que orar por mí, ¿cachai? No sé si me hago entender. Sí, yo como para complementar lo que tú dices, también considero que no es aberrante. Lo aberrante es cuando se empieza a deformar, ¿no? Por algún motivo Dios, cuando estaba creando, le dio un día entero, no sabemos si es geológico o es literal, claro, ¿verdad? Pero le dio un día entero. La importancia narrativa es que le dio importancia a la creación del ser humano. Sí. Tiene una connotación importante. Después leemos la Biblia y comprendemos que la narración implícita, Dios tiene una relación con el ser humano de una manera especial. No es algo aberrante. Lo complicado es la deformación que ocurre en el proceso de la formación de la fe. La fe que viene de Dios, pero la fe también que va creciendo y aumentando a través del conocimiento de su palabra, porque así dice la Biblia, que crece a través del conocimiento. Pero yo tengo como este leitmotiv. Romanos 8:28. Todas las cosas nos ayudan para bien. Estaba buscando. Todas las cosas nos ayudan para bien. ¿Qué quiere decir esto? Para mí este texto y todo lo que viene después es el centro de la premisa antihumanista versus centro de Dios. Nada es casual ni nada es azaroso, ¿no? Por tanto, todas las circunstancias que nosotros podamos vivir y que nos puedan ocurrir, hay que verlo desde la premisa de Dios para tener una comprensión más profunda, porque no es que es anulado el análisis del hombre, pero es limitado en relación al propósito que tiene para nosotros. No es que Dios no considera al hombre, pero yo iba para allá, para Romano, pero como ya lo mencionaste, Salmo 8. El Salmo 8 le da importancia al hombre, pregunta qué es el hombre para que de mi memoria. Sí. Y que lo hace poco menor que a los ángeles, a propósito de la limitación, ¿cierto? Claro. Que hablábamos. ¿Qué es la raza? ¿Por qué para que te ocupes de ella? Has creado a los seres humanos casi como dioses, y los has llenado de honor y de gloria. Los has puesto al cuidado de todo lo que creaste, pusiste todo bajo sus pies. O sea, no es que Dios tampoco le dé importancia al hombre o a su creación. A su creación. El punto es que el riesgo que se corre de repente es justamente darle más valor, dice un texto, a lo creado que al creador. Exacto, eso. Perdón. Yo creo, amigo mío, yo creo que ese es el punto. Darle más valor a lo creado que al creador. Y al darle más valor a lo creado que al creador, empezamos a tener una muletilla de fe un poco desganada, incluso sin creer a los procesos poderosos que Dios tiene, aterrizando la concepción hoy en día religiosa de prodigio y milagro, sino que me refiero a que es poderoso comprender que bajo todas circunstancias Dios está con nosotros. Uh-huh. En aflicción, en tribulación, Dios está con nosotros y es algo bueno. ¿Cachai? Entonces, empezar a centrar todas las experiencias y la fe en Él definitivamente ayuda a tener una fe, incluso como la iglesia primitiva, ¿no? Él es como el centro. ¿Y qué hace? ¿Qué hace esta visión implícita que ha engañado a la iglesia? Volviendo al tema original, más explicitado, es que ha deformado la fe. Ha permitido que la fe sea una fe muy frágil, basada en mis sensaciones humanas frente a una situación. En cambio, la fe primitiva es basada en Dios invitándote a vivir una situación frágil. Pero claro, no es el centro. No. Ahora, ¿qué hacemos para poder ayudar a la sociedad? A la sociedad cristiana. ¿Qué hacemos para poder ayudar? O en resumen, ¿qué hacemos para poder ayudar a la sociedad en general? A no mostrarle
o quizás o han mostrado a un Jesucristo muy humanizado, estamos claros que Jesucristo es 100% hombre, 100% Dios, y y nosotros los cristianos lo estudiamos así. Pero ¿qué hacemos para ayudar? Yo creo que es importante no olvidar que somos hechura de Dios, creación de Dios. Efesios 2:10 dice, somos sus obras, o somos obra de Dios, creados en Jesucristo para realizar buenas obras. Para de antemano. Que Él ya las planeó de antemano. Amén. Estoy leyendo otra versión, por si acaso no se les parece. Pero yo creo que una cosa muy importante, a propósito del centro de todo, Cristo, es reafirmar la fe. Sí. Reafirmar nuestra fe. ¿En qué creemos? En alguno de las conversaciones que hemos tenido lo mencionamos. O sea, ¿dónde pongo mi fe? Exacto, eso es. ¿Dónde pongo mi fe? No es malo que yo le tenga cariño a alguien, respeto a pastores, líderes. Yo creo que no hay ningún problema en eso. Exacto. Pero cuando yo pongo mi confianza en que mi vida espiritual, cristiana, dependa de una persona, incluso dependa de mí, ahí, o de un mensaje circunstancial. O de un mensaje, claro. Ahí yo creo que corre el riesgo. Sí, ese. Cristocéntrico. Eso. Creo que por ahí va el punto. Invitar a que nuestro centro sea Cristo. Exacto. Eso, yo creo que ese es el punto. Es invitar a la gente a que Cristo sea nuestro centro. Y finalmente que ese norte no nos despeguemos de nuestra mente, alma, corazón. ¿Cachai? Yo tampoco, o sea, yo no quiero ser tan majadero ni tan pesado con respecto al tema yo puse un ejemplo de los pastores porque es así. El tema, claro, obviamente amamos no solamente a los pastores, amamos a los misioneros, amamos a los líderes de alabanza, amamos a todos en general, al hermano que se sienta atrás. Eso es parte de lo que está en nosotros como creyentes. El tema está en que en nuestro conversatorio hablamos acerca de cómo, en resumen, cómo afecta el humanismo en la iglesia. ¿Te das cuenta hasta qué grado afecta? Yo, por ejemplo, hoy en día puedo ver a una sociedad juvenil, a los jóvenes que quieren traerse las ideologías dentro de la iglesia. ¿Me hago entender? Cosa que no debiese ser así, y bueno, y en cierto modo lo hemos conversado aquí. Y que no sea algo, está súper bien que no seamos religiosos para hablar, está súper bien que no seamos religiosos para hablar, que en vez de tratarnos de hermanos nos tratemos de nombre. No tengo nada en contra tampoco con tratarnos de hermanos, me hago entender, pero creo que nuestra misión no es traer al mundial para acá, es como lo que dice, traer al mundo acá a la iglesia, sino que nosotros llevar a Cristo a las ideologías para que ellos puedan cambiar ese norte. ¿Me hago entender? Yo creo que ese es el tema en general. Ahora, con respecto, por ejemplo, hay mucha gente que a lo mejor puede estar pensando, oye, ¿qué pasa con las iglesias que ahora parecen discotecas? A mí eso me da lo mismo. A mí, en lo personal, me da lo mismo el tema de las luces y eso. Hay algo no afecta en mi fe, ni creo que va a afectar en la fe. No afecta en mi fe, ¿cachai? Pero sí afecta en otras cosas. Por ejemplo, y en esto sí voy a ser majadero. No acepto, por ejemplo, que Hernán Orellana, obvio. No acepto, por ejemplo, que un creyente crea en el aborto. Uy, ese es un tema. Sí, no acepto eso. Que nos da para muchos podcasts. Varios podcasts, varias conversaciones. Sí, o sea, hay valores, hay principios que sin duda el cristiano no debe transar. Sí, claro. Lo importante es que haya un equilibrio en lo que estamos comprender en el fondo de alguna forma. Mi hijo joven, con toda su fuerza, ¿cierto? Bueno, él entre otros siempre y actualmente se habla mucho de justicia social y de reivindicaciones y cosas. Está de moda, está en boga. A ver, la justicia es de Dios también, en general. O sea, Dios es justo. Entonces, ahí no es que se esté yendo en contra de nada, si aquí el punto es no perder el foco. Eso. Yo creo que... Es que
¿Por qué te ríes tanto? Bueno, nos va a dar para mucho esto. Sí, nos va a dar mucho, ¿no? Yo creo que podemos ir cerrando esta conversación. Dejarle invitado. A ver, no queremos tampoco impartir o proponer o promocionar, ¿no? o proponer una doctrina ni nada. O sea, estamos conversando, abrirle la mente para que lo discutan también. O sea, es un tema que lo pueden conversar en sus iglesias, con su grupo de amigos, como lo hacemos nosotros que conversamos estas cosas. Pero la invitación finalmente es compartir la fe. Conectar la fe, como dice el podcast, conectar la fe con la vida diaria, porque nos vamos a encontrar con este tipo de personas. Por supuesto. Yo creo que a lo mejor hay muchos que, disculpa negra, a lo mejor hay muchos que se van a ir contra mí y van a decir, oye, pero ¿cómo vaya a llegar a un homosexual? ¿Cómo va a llegar a un...? Yo creo que el Señor propicia, el Señor siempre va a propiciar los momentos para poder llegar a cualquier tipo de gente y a cualquier tipo de tribu urbana, etcétera, etcétera. Creo que es así. Creo en la soberanía de Dios en ese aspecto. Entonces, yo creo, como para dejarlo para otro podcast, ¿no? Tú mencionaste justicia social. Yo no lo veo nada aberrante a la justicia social. Me parece que es algo pertinente para un cristiano radical, de hecho. Yo creo que el riesgo está en analizar, la iglesia analice qué es o cómo ha entrado, ¿no? Formas humanistas. Entonces yo cerraría, mi opinión para cerrar, me imagino que cada uno va a tener su opinión para cerrar, ¿no? Que el humanismo achica la fe. Lo contrario al humanismo es profundizar en que Cristo es el centro profundo y es el personaje principal, y mientras fe esté plantada en él, va a crecer de una manera sobrenatural, porque hay algo que es aquí importante. El humanismo no vive acontecimientos sobrenaturales, y la fe está basada en acontecimientos sobrenaturales. Por ejemplo, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es una cosa antirracional, eso ya es sobrenatural. El que nosotros creamos en Cristo es sobrenatural porque no nace de nosotros. El Espíritu Santo nos persuadió. Por lo tanto, el humanismo ya se contrapone porque no tiene ningún cariz espiritual, ¿no? Y achica la fe. En cambio, mientras más nos acercamos a que Dios sea el centro, nuestra fe empieza a crecer un poquito más, como lo de la iglesia primitiva. Y ahora, justicia social o no, el Señor va enseñándonos a ser más radicales para darnos por otro una manera distinta. Sí, yo cerraría simplemente con un par de palabras. Buscar más de Dios. Así es, el centro, perfecto. Él es el centro de todo. Te acercas a Dios y el resto va. Dios mismo te va a enseñar. El Espíritu Santo dice que Él nos va a enseñar o a instruir de todas las cosas. Amén, me encanta eso. Muy de acuerdo. Estoy de acuerdo con usted. Creo que eso es. Que el centro siempre sea Cristo. No de una forma religiosa, sino que de una experiencia, no ni siquiera experiencia de vida, de un estilo de vida. Perfecto, man. Sí. Excelente. Entonces, invitados a que sigan el podcast, que sigan estos conversatorios. Locos. Por ahí están nuestras redes sociales y compártanlo. Y los invitamos para una próxima. Busquen su taza de café, algo para picotear, que nosotros no picoteamos nada, y compartan con nosotros. Eso. Bendiciones. Bendiciones. Chao, chao, que estén bien. Chao a todos. Amigos, los amo. Mi amor, te amo. Y así llegamos al final de este episodio de Café. Gracias por estar con nosotros. Esperamos que esta conversación haya sido inspiradora y te lleves algo valioso para tu día a día. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirte para estar al tanto de todos nuestros episodios. Esto es Café, conectando la fe con la vida diaria. Hasta la próxima y que tengas un excelente día.